Bueno, continuando con los sujetos del contrato de fideicomiso, encontramos el fideicomisario, que es la persona que recibirá los bienes a la extinción del contrato. Puede serlo el fiduciante, el beneficiario o una persona distinta de ellos, pero nunca puede serlo el fiduciante. Y el otro sujeto es el beneficiario, quien puede existir o no dentro de las previsiones contractuales. Puede ser una persona física o jurídica y puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato, pero debe ser posible su determinación posterior. Bueno, después continuamos con el dominio desmembrado. El dominio desmembrado se establece cuando la cosa se encuentra grabada con un derecho real sobre cosa ajena, ya sea de disfrute o de garantía. Bueno, aquí hay dos posturas en cuanto a la calificación del dominio desmembrado. Una entiende que se está en presencia de un dominio imperfecto desmembrado solo cuando está grabado por un derecho real de los que supone la concesión del dominio útil, derechos de disfrute. Y otra considera que integran esta categoría cuando lo sea también un derecho real de garantía, hipoteca, prenda, anticresis. Bueno, este es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que es la unidad, el punto número 1 de la unidad número 4. En la plataforma, en la semana número 5, van a encontrar todo el material de estudio, el cual deberán complementarlo. Tienen el código, tienen un escaneo de otras bibliografías, así que deberán completar el estudio con ese material otorgado por la cátedra. Bueno, en cuanto al régimen especial de dominio, tenemos la protección legal de la vivienda, el libro primero, título tercero, referido a bienes. En el capítulo 3 regula el régimen de la protección de vivienda desde el artículo 244 al 256. La protección de la vivienda en el Código Civil y Comercial, en las normas de matrimonio, de uniones convivenciales se regula sobre atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble ganancial o propio de uno de los miembros de la pareja o alquilado, y sus efectos en caso de divorcio, los actos que requieren asentimiento del cónyuge no disponente en caso de transmisión de derechos sobre la vivienda familiar y los muebles indispensables de esta, la atribución del hogar común en caso de ruptura de la convivencia, la protección de la vivienda familiar si ha sido inscripta la unión convivencial y la imposibilidad del titular dominial de disponer de los derechos sobre ella sin el asentimiento del conviviente inscripto, la atribución del uso de la vivienda que fue sede de la unión convivencial a uno de los convivientes que tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata, la atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de los convivientes y el derecho a habitación temporal del supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta. En materia sucesoria, la posibilidad de imponer el testador o convenir los comuneros la indivisión forzosa por un plazo no mayor de 10 años, el derecho a la oposición del cónyuge o de un heredero a la partición, la atribución preferencial de la propiedad o del derecho a la locación del inmueble que sirve de habitación que regula el artículo 2381. Bueno, el Código recepta la denominada constitucionalización del derecho privado y en el marco de los tratados de derechos humanos, la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, la tutela del niño y adolescente, las personas con capacidades diferentes, los incapaces, la vivienda, etc. La afectación, manifestación de voluntad del titular. Es requisito para la afectación la manifestación de voluntad expresa del titular registral del inmueble y en caso de condominio la manifestación de voluntad de todos los condóminos en forma conjunta sin existir parentesco entre ellos. La manifestación expresa de la voluntad del titular del inmueble puede ser por acta ante el registro de la propiedad inmueble, por escritura pública o por testamento. A partir de la afectación, el inmueble solo puede ser enajenado o gravado, cumpliendo con las prescripciones legales y se admite la subrogación real.
La protección no incluye la concedida por otras disposiciones legales del Código que tutelen la vivienda familiar. Bueno, después tenemos las tierras fiscales. La ley 26.737 establece el régimen de protección sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales y de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura o permanentes y en zonas de seguridad frontera. Esta ley se rige en todo el territorio de la Nación Argentina, con carácter de orden público, no afecta a derechos adquiridos y sus disposiciones entran en vigor en el día siguiente de su publicación. Los sujetos y actos comprendidos en la limitación a la titularidad extranjera se establece en el 15% el límite de toda la titularidad, dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados por la ley. Dicho porcentual también se computará sobre el territorio de la provincia, municipio o entidad administrativa equivalente en el que esté situado el inmueble rural. Bueno, otro régimen especial es la expropiación. Bueno, aquí tenemos la propiedad es un derecho, es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más límite que los establecidos en las leyes. En este sentido, la Constitución Nacional consagra el principio de inviolabilidad de la propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en la ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada. El título de la expropiación es el medio jurídico mediante el cual se logran armonizar los intereses públicos y privados, evitando de esta manera lesionar los derechos de propiedad de particulares por razones de utilidad pública. La expropiación consiste en el medio en virtud del cual el Estado logra la apropiación o transferencia de un bien por razones de utilidad pública mediante el pago de una indemnización previa. De conformidad con lo preceptuado por la Constitución Nacional y la Ley 21.499, esa ley, chicos, se encuentra adjunta en la plataforma para que la lean y la estudien. Establece el régimen de expropiación en nuestro país. Tiene que haber una causa, que es la utilidad pública, un proceso, que es la sanción de una ley, y una compensación, que es la indemnización.